4 nuevas consejeros electorales en un proceso pues que sí tuvo su jaloneo, pero a final de cuentas sale por abrumadora mayoría, prácticamente por consenso, por unanimidad. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Jaime Sánchez Uzarregui. Manuel, buenas noches. Ezra Chabot. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo la vieron, Ezra? ¿Cómo ves la forma, más allá de, digamos, el qué, los cómo de la llegada de estos 4 nuevos consejeros? Creo que se trató de un proceso lo más pulcro posible. Uh-huh. El comité de evaluación era un comité que era prácticamente armado con gente profesional. Se inserta la figura de John Ackerman, que es lo que pone allí el punto a discusión sobre si existía o no imparcialidad en él por su militancia en Morena. Independientemente de eso, la gente que estaba ahí tenía la suficiente capacidad como para hacer listas de candidatos que tuviesen la posibilidad real de competir y de ver hasta dónde cada uno podía ceñirse, digamos, a los estándares que estaban ahí planteados. Uh-huh. Y me parece que el asunto funcionó a la perfección. Ackerman, pues finalmente hace un berrinche al final. Trata incluso de mover en la Cámara con Dolores Padierna una especie de rebelión de los radicales que no le funciona. No. Y a partir de ello finalmente se eligen a 4 que podrían haber sido ellos u otros, porque los niveles entre uno y otro creo que eran del mismo talante, por llamarlo así, y creo que en ese sentido no hay nadie que pueda impugnar a estas figuras, por un lado. Y por otro, me parece que en este momento lo que se cierra, y esto es lo más importante de todo, es la posibilidad de que alguien en el 2021 diga, este es un INE amañado, este es un INE que... a modo, etcétera. Okay. Independientemente que se quiera descalificar a los que ya están, que esto es probable que pueda suceder, pero ahí están. Y en este momento volvemos otra vez al tema del consenso del árbitro, que es el grave problema que se suscitó desde el 97, más adelante, cuando pues el PRD era el que se salía y decía que no estaba de acuerdo con el árbitro, que lo habían impuesto, etcétera, y esto dio pauta para lo que sería un cuestionamiento en el 2006 y en el 2012. Hoy esto está resuelto. A estos 4, por lo menos, todas las fuerzas políticas... Incluyendo el Partido del Trabajo, sí. Incluyendo el Partido del Trabajo, que tuvo que someterse, aunque algunos de sus diputados hayan votado en contra, 5 se abstuvieron, no es significativo, ¿no? Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que si se revisa en el tiempo cómo culminó este proceso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ezra, pues fue una pequeña carrera de obstáculos, ¿no? Uh-huh. El primer gran diferendo que hubo entre el gobierno de la República y la oposición fue el asunto de la revocación de mandato, y si la revocación de mandato iba a estar o no en la elección en el 21. Uh-huh. Y eso fue todo una polémica que finalmente se solucionó de la manera en que se solucionó, es decir, la revocación de mandato pasa hasta el próximo año, ¿no? Uh-huh. No estará en el 21. Entonces es un punto muy importante. Y el otro, bueno, es el que menciona Ezra, pues es un proceso pulcro, y aparte... hubo un ruido también en cuanto a si el INE efectivamente tenía la integridad y la capacidad como para regir este proceso, ¿no? Uh-huh. Hubo descalificaciones de todo tipo. Entonces yo creo que pues esto culmina bien. Esto no creo que nos garantice absolutamente que que el próximo año en el proceso electoral no pueda haber descalificaciones. Pero por lo pronto el camino está despejado y bien aplanado. No es fácil, ¿no? Pero es una de estas cosas cuando hay tantos intereses y cuando se ha dicho tanto, Luis Miguel. Añadiría lo que han dicho, es un triunfo de la moderación y el sentido común en un contexto donde no estamos acostumbrados a ver ganar la moderación y el sentido común. Lo dice Jaime y me gustaría también decir, esto es muy importante de cara a un proceso que va a ser muy complicado. La logística va a ser complicada para empezar por la pandemia, pero hay muchos temas nuevos en la elección del 21. Yo diría, todas las discusiones que está habiendo en el mundo alrededor del papel de las redes sociales, la interferencia de fenómenos nuevos en procesos electorales, y para decirlo, reforzar lo que dice Ezra, lo bueno es que tenemos árbitro que es confiable. Uh-huh. Para un partido, valga la expresión futbolera, donde va a haber de todo y donde hasta el público se va a poder meter en la cancha. Sí, ahora, a ver, evidentemente la oposición caminaba con estos perfiles, la mayoría de Morena también, pero llama la atención, parece que la oposición real
a Morena, está dentro de Morena y la encabeza John Ackerman. Ackerman hace un par de semanas pedía la destitución de Ricardo Monreal pero... en el Senado. Ahora un poco esbozaba la posibilidad de que pasara lo mismo con Mario Delgado, aunque ya después matiza sus mensajes, pero ¿tan poderoso es John Ackerman? Yo creo que no va hacia la figura de Ackerman como tal directamente. Él, digamos que tiene un nivel protagónico en este asunto porque tiene el puesto de ser parte del comité de evaluación. Si no lo hubiese tenido, no, su interferencia en esto no hubiese, hubiese mostrado al nivel que se mostró. Podría haber sido otra voz más entre el grupo, digamos, de radicales, pero no, de ahí no hubiese traspasado. A mí me parece que el eje está en el grupo de Morena, de los que ya hemos mencionado en otras ocasiones, Rocío Nale, como tal, Dolores Padierna, y todo este grupo de aquellos que fueron los mismos que llegaron a plantear en algo que también es importante en esta semana, el tema de los fondos para el retiro, las pensiones, cuando apareció hace no tanto esta idea de volver a estatizar la pensión. Es esta visión, digamos, de un... Son los radicales. Son los radicales. Es decir, fue una buena semana lo del INE, los refuerzos, fue una buena semana para los moderados. Pero son los radicales que en algún momento pensamos, y esto discutimos en esta mesa, si eran a los que el presidente les estaba haciendo caso, y decíamos cuando el tema de energético, la visita a Estados Unidos, decíamos, el problema es que el presidente está en esa línea, en la línea radical. Hoy, por lo menos tanto en el tema de pensiones como en el tema del INE, como en la forma de abordar la relación con los gobernadores panistas, por ejemplo, estamos viendo un discurso totalmente diferente por parte del presidente frente a lo que tenía hace un brazo. Aunque yo tengo la impresión que este diferendo que estás mencionando entre los radicales y lo que podían ser los moderados o los sensatos, como bien dice Luis Miguel, no se resolvió por la intervención presidencial. Me parece que fue algo que se resolvió internamente entre las fuerzas de Morena y que tanto Mario Delgado como el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Monreal, pues jugaron un papel muy importante, ¿no? Entonces yo creo que hay, más allá de como decir el presidente intervino o no intervino, y yo creo que yo no vi una intervención decidida o definitiva. Creo que esto se jugó en el interior y que ganaron, pues sí, los sensatos. Y al contrario, ¿no? El presidente, digamos, da su aval. Ahora, en ese sentido, ¿se podría reconstruir o relanzar la relación entre el presidente López Obrador y el INE? Porque el presidente ha criticado mucho al actual Instituto Nacional Electoral, o digamos al instituto que funcionaba sin estos 4 nuevos consejeros. Hoy les da por lo menos el beneficio de la duda. Hay una relación muy deteriorada en lo personal, pienso por ejemplo con Lorenzo Córdoba, pero tengo la impresión que hay muchos puntos de contacto en lo que tiene que ver con principios o líneas generales. Me parece que los mensajes de los consejeros, estoy pensando en Carla Humphrey, el propio mensaje del presidente, es decir, la gente quiere, por ejemplo, una forma de organizar elecciones que no sea tan cara, que de alguna manera no esté tan partidizada, que refleje más a los ciudadanos. Creo que en eso hay muchas cosas de principios sobre los que se puede caminar. Yo diría que una cosa importante incluso para observar esto es salirnos de si Lorenzo Córdoba y López Obrador se siguen mandando mensajes de amor y más bien enfocarnos en lo que son temas sustantivos conceptuales. Creo que ya hay muchísimo por hacer y hay razones para estar optimistas. Es que más allá de la confrontación entre Lorenzo Córdoba y López Obrador, aquí hay un instituto que es mucho más que que el Consejo General como tal. Y creo que eso es importante. Es una estructura de ciudadanos que han venido organizando elecciones. Y una burocracia profesional muy sólida. Sin duda alguna, es otro elemento que es fundamental y que creo que esto le da solidez. El estar viniendo a decir que antes hacían fraude y ahora no, me parece que no se sostiene el argumento, porque de una forma muy clara este INE, ante el anterior IFE, ha hecho su trabajo de manera tal que México es, con una democracia cara, sin duda alguna, lo caro de nuestra democracia es producto de lo caro de la desconfianza, pero es producto de lo que los políticos mexicanos han generado como forma de intentar ganar elecciones. Sí, no es perfecta, es perfectible, pero tampoco es el diablo. Pero no te entendí bien. El INE
está cumpliendo mejor las funciones que cumplió el IFE. No. Yo lo que estoy diciendo es que lo caro del proceso, no, es una continuación. Es un costo. El costo es producto de la enorme desconfianza y eso por eso te cuesta tan caro. Pero esa enorme desconfianza estuvo alimentada históricamente por un actor que ya se mencionó, que fue el que desconoció reiteradamente los procesos electorales y los resultados, ¿no? López Obrador. Entonces, sí, López Obrador y el PRD en su momento, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo de que pueda... Tampoco es que fueran puros y castos los procesos ni los actores políticos de todos los partidos. No, está bien, pero volver a insistir en la idea, y esto otra vez va a vender, en la narrativa del fraude del 2006, etcétera, terminas por romper de tajo la idea de que existió un Instituto Federal Electoral que cumplió y un tribunal electoral que cumplió y que con una elección reñida obtuvo un resultado. Pero, si te vuelves a ir otra vez a decir por qué en el 2006 la elección de López Obrador o la elección de Calderón fue fraudulenta y el resto de la elección para los diputados y senadores perredistas a nivel federal, esa sí era válida. No se puede. Bueno, reconoce, el propio tribunal sí reconoció una serie de inconsistencias. Sí, eso sí, pero le dio validez. De la constancia. Está bien, mayoría. Perfecto, pero al mismo tiempo validó la elección. Entonces, si había que anular, también había que anular senadores y diputados. Pero ahí está la legalidad y creo que es importante. Yo creo que no se puede emitir eso, ¿no? Yo creo que la desconfianza tuvo como un factor fundamental históricamente desde que se creó el Instituto Nacional Electoral, que fue en 89, a un actor que no quiso entrar en este arreglo, que fue fundamentalmente entre el Partido de Acción Nacional, el PRI y el gobierno, ¿no? Y no es sino hasta durante el sexenio de Zedillo que se logra meter al PRD en este consenso. Y esto funciona muy bien en 97, en 2000, y deja de funcionar hasta 2006, cuando López Obrador dice que se le robó la elección. Pero si era un arreglo, si era un reparto de cuotas. Los asientos en el INE eran un reparto de cuotas entre los partidos. No exactamente. El primer consejo del INE yo creo que no tenía claramente un sello así, ¿no? Y los otros, no creo que haya habido una partidización al grado tal que se pueda imputar que allí hubo el manejo. Y la otra cosa que hay que mencionar claramente, y lo dijeron ya, es que el INE no solamente es una organización más vasta, con un servicio profesional de carrera muy sólido, sino las elecciones, el día electoral, la organizamos los ciudadanos. Eso es fundamental. 1 millón de funcionarios de ciudadanos. A mí me gustaría, en parte, agarrando el hilo de lo que dice Jaime, cuando pensamos en los puntos débiles de la democracia mexicana, también tiene, yo diría, una parte tiene que ver con una ciudadanía todavía, digamos, no tan desarrollada, no tan fuerte en lo democrático, y me refiero a cosas como todavía hay gente que cree que su voto vale menos que una despensa. Y eso es parte de los puntos débiles de la democracia mexicana, es decir, hay muchas cosas en las que hemos avanzado como sociedad, como ciudadanos, pero también tenemos enormes asignaturas pendientes cuando vemos que hay un mercado de votos. Sí, tal cual. No solo es porque haya políticos corruptos, es porque hay gente que no valora tanto su voto. Y necesidad, Hay necesidad y pobreza. La elección de 2006 fue una elección cuestionada, más no una elección fraudulenta. Y eso es importante decirlo, porque si no estamos rompiendo y hablando de fraudes como tal. El año 2000, todo el mundo dice el IFE de Woldenberg. Si en el año 2000 tú tienes una elección en donde el PRI o el PAN gana por medio punto a Francisco Labastida, hubieses tenido el mismo problema, probablemente, de lo que tuviste en 2006. Esto revienta en el 2006 cuando tú tienes a un actor como López Obrador. ¿Sí? Perdón, pero también el papel del porque presidente. En 2000, exactamente. Sí, en 2000 el papel del presidente Zedillo hubiera sido capital. El presidente Zedillo en 2006. Exactamente, ese es el punto. Pero yo no sé si el presidente Zedillo hubiese podido contener a un PRI que estaría dispuesto, como lo presionó a él, con un diferencial de votos tan bajo. Pero bueno, ahí estaría la discusión. Historia, como quiera que sea. Y es, quién sabe si sucedería. Con los datos que tenemos, Zedillo reforzó la credibilidad del proceso en el 2000 y con una ventaja de 5 puntos porcentuales. Y entonces es lo que pasó en 2012. ¿Por qué López Obrador no puede cuestionar a Peña Nieto? Porque hay un diferencial que es... Pero sí lo cuestionó. Pero no a los niveles del 2006. No, por eso, pero sí dijo que... Mucho más cerrada la elección, venía arriba. A ver, y eso tampoco fue una elección
digamos, nadie está diciendo limpia y pura, tampoco. Ninguna, ni la de 2002, y la de 2012 sí. Por eso, pero bueno, pero así son las elecciones. Pero, perdón, debemos aspirar a elecciones más limpias. No están eligiendo la novia de la primavera, están eligiendo... ¿Todo se vale en las elecciones? No. Lo que se vale, lo que no te cachen. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que el argumento fundamental de la oposición que tuvo en algún momento sustento, una vez que se creó el INE y que se creó todo ese andamiaje, era la inequidad en el reparto de recursos. Y eso se terminó con la reforma de Zedillo. Y ahí entraron justamente el asunto de la televisión, de los medios y de las cantidades de dinero que se les empezó a pasar a los partidos para que el proceso fuese equitativo. A partir de ahí, este punto que era realmente capital quedó solventado. Y curiosamente, en la impugnación que se hace en 2006, no aparece esto, no aparece en ningún momento la crítica de la inequidad. Lo que aparece son una serie de argumentos que se dieron sobre robo de votos, manipulación de urnas, etcétera, que realmente nunca fueron probados sustancialmente. Entonces eso es muy importante. Sí, la injerencia desde el gobierno, como decían, del expresidente Vicente Fox. Me gustaría volver a un punto, y es lo que esta semana se resuelve es el árbitro electoral. Sí. Pero para tener un proceso, digamos, a la altura del país que queremos ser, necesitamos mucho más que el árbitro. Pero déjame detenernos en el árbitro, porque el árbitro es lo que se eligió y llegaron 4 nuevos consejeros. Ahora hablamos, si te parece, a detalle de lo que vendrá también y está en juego en 2021. Pero era un reparto no de cuotas lo que teníamos. Porque, ha insistido, Mario Delgado ha dicho una y otra vez, nos lo dijo hoy en la tarde, dijo, esto no es igual que antes, no somos los mismos y aquí no hay reparto de cuotas entre cuates. Cuando tú tenías un IFE de consenso, y llegaban al consenso, llámale como tú quieras, que si 2 del PRI, 2 del PAN, etcétera, había un consenso y habían en ese momento una de estas. Yo fui candidato, yo llegué a las finales en el año 2007 y de repente alguien, yo tengo un periódico ahí, El Universal, en donde yo aparezco como ganador a las 6 de la mañana y a las 7 ya estaba yo fuera, porque alguien me vetó. Y se acabó el juego, perdí. Y me ¿Quién fue? Ya te imaginarás. ¿Quién fue? Ya te imaginarás. Y en ese sentido... No te imaginas, bueno, qué bueno. Y en ese sentido, a mí lo que tengo derecho a permanecer callado. Eres dueño de tu silencio. Soy dueño de mi silencio y me apego a la quinta enmienda norteamericana. Estamos aquí. Bueno, lo que quiero decir aquí es que buscar consejeros puros que no estén vinculados a nada, como si fueran marcianos que llegaron y que de repente... Bueno, pero para no ir más lejos, estos 4 consejeros, ¿quién los propuso? Los propuso Morena, los 4. Y fueron aceptados por el resto de la oposición, ¿o no? Jaime, Uquibe Espadas es alguien que estuvo militando en el Partido de la Revolución Democrática. Todos tienen historia, todos tienen vida antes de ser consejeros. Pero nadie lo cuestiona porque es un hombre que tiene la capacidad. Es lo que voy a decir, el problema no es si militaron o no, sino hay militancia muy digna, cívicamente ejemplar, y hay militancia que está en la frontera con la nota roja. Entonces, yo creo que en ese sentido no todas las militancias son iguales y no se puede satanizar la militancia, en ningún caso. Hasta determinado. La gran mayoría de ex consejeros del IFE terminaron luego convertidos en diputados y de distintos partidos políticos. Ahí está su militancia. O sea, desde un Jaime Cárdenas hasta Santiago Krill. Molinar Orcasitas. Y además está el otro elemento, pues es finalmente un consejo integrado por varios, y hay equilibrios, y hay debate, y hay... Entonces no tendríamos que asustarnos. Pero si lo que queremos insistir es en la procedencia, yo asumiría que el nombramiento y la elección de estos consejeros no marca un hito, no marca una ruptura con lo anterior. Es un procedimiento bastante similar a lo que viene pasando. Ahora, está la mesa puesta ya para 2021. Y 2021 es una elección enorme, porque en 2021 se juegan 15 gubernaturas, el Congreso, y es la antesala de la revocación de mandato del presidente López Obrador en 2022. ¿Vamos con un árbitro confiable a 2021? Para mí sí, y nos obliga a meternos en los sustantivos. Los riesgos para la democracia en este momento van desde la presencia de grupos del narco en algunas zonas del país. Yo insistiría, México no ha entrado en la discusión sobre todo el fenómeno de redes sociales, uso sucio de redes sociales en la política. En Estados Unidos todavía no terminan de entender qué pasó en el 2016.
la intervención posible de otros gobiernos a través de redes sociales es una realidad en todo el mundo. Yo tendría más temor, digo, eso me parece muy cierto, y el asunto del narco en ciertos territorios, bueno, eso es un asunto capital, pero mi preocupación iría más por el comportamiento de los actores políticos, ¿no? Es decir, hay claramente una tendencia en Morena, que está manifiesta, ya se ha nombrado, que yo no sé cómo va a reaccionar el día que pierdan, ¿no? Y si no, no sé si van a aclamar efectivamente que hubo fraude y van a descalificar el conjunto del proceso electoral. Y entonces esto nos volvería a poner en la misma tesitura de la elección del 2006 de alguna manera. Necesitamos mejores de una manera muy contradictoria, porque ahora Morena está en el poder. Yo en lo que no estaba de acuerdo es que la reforma electoral, la última reforma electoral que se hizo y se sacó el dinero que se dijo y ahora los partidos políticos no pueden anunciarse y comprar, etcétera, etcétera. Lo único que hizo fue meter el dinero, hacer que el dinero funcionara por debajo del tapete. Y las cantidades empezaron a circular como no se podía imaginar, y la posibilidad del INE de detectarlo tuvieron que empezar a hacer auditorías a medios y a ver quién compra la entrevista con quién, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva a la necesidad de una mayor verificación con respecto a ese dinero. Dinero que viene de muchos lados. Puede venir el narco, puede venir, por supuesto, de empresarios que le metan dinero a uno u otro candidato, o puede venir también, sin duda alguna, de los gobernadores de los estados, que es lo que grita López Obrador, que no está después de acuerdo y que puede ser que intervengan, o puede venir también del Poder Ejecutivo. O podría venir de una reforma que desregulara lo que está mal regulado y que se sobrereguló. Cuando los partidos compraban tiempo en los medios, era abierto. Así es. Entonces, esa sobreregulación lo que ha provocado es una enorme simulación y una enorme trapacería y trampa. Totalmente. Oiga, me quedan 30 segunditos nada más para no dejar de lado por completo la renuncia de Javier Jiménez Espriu. ¿Le creen que se va por el asunto de las aduanas, de los puertos? Sí, lo dejaron sin ningún arma y hubo un relevo generacional hacia arriba. Yo le creo, y aparte creo que la advertencia tiene mucho sentido. Es muy peligroso políticamente y económicamente. Políticamente porque se le está dando al ejército una función, que además ya viene añadida de otras, que lo pone justamente en el frente de un sistema extremadamente corruptor. Entonces, los efectos pueden ser mucho peores que los beneficios. No le creo, pero además quiero destacar, en una oficina clave hizo un papel muy triste. Lo vamos a recordar por la cancelación del aeropuerto, pero además por haber achicado una dependencia que es estratégica. Estoy de acuerdo, nada más que lo que hizo finalmente fue con convicción decir, yo a doblar toda la mano no le entro. Y creo que eso tiene algo de dignidad, algo, aunque sea. Gracias a los tres. César, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Luis Miguel, a usted por vernos, gracias. Se queda con todo personal. Mañana, noche viernes, mañana por fin será viernes. Acá nos encontramos en esta República MX. Soy Manuel López San Martín, pásela muy bien.